el maíz es por excelencia el principal ingrediente que aporta energía en las dietas de feedlot. Y muchas veces también todo lo que es la fibra a través del silo de maíz. Pero sí, muchas dietas son casi enteras de maíz. Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de CarneCast. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el ingeniero Julián Soriano y el tema que hemos propuesto para el día de la fecha, para debatir y charlar, es referente a uno de los componentes, vos, Julián, después me corregirás, uno de los componentes más importantes de la dieta, no solo en aves y en cerdos, sino también en bovinos. Estoy hablando específicamente del maíz. Julián, buenos días, bienvenido y quedo a la espera de tu respuesta respecto del comentario que hice, a ver si es así o no, en lo referente al maíz como componente de la dieta. Buenos días, Mauro, sí, tal cual. Primero, gracias por la invitación. Y sí, el maíz es por excelencia el principal ingrediente que aporta energía en las dietas de feedlot. Y muchas veces también todo lo que es la fibra a través del silo de maíz. Pero sí, muchas dietas son casi enteras de maíz. Así que, tal cual como lo dijiste vos, es el ingrediente principal en general. Bueno, como primer tema para ir entendiendo un poco más de la situación, sabemos que hay diferentes tipos de maíz. ¿Nos podés introducir un poquito respecto de las variedades y qué diferencias cualitativas tienen nutricionalmente hablando esas variedades de maíz? Sí, tal cual. Principalmente los maíces los dividimos en los que son flint y dentados. Y la principal diferencia que tienen es en cómo se almacena el almidón dentro de estos dos. Los flint son los más colorados, los más duros, que tienen un almidón mucho más vítreo, y los dentados son más amarillos o blancos, que tienen una mayor cantidad de almidón en forma harinosa. Adelante, continúa con la explicación. La idea era preguntarte cualitativamente cómo juega a la hora de la digestibilidad y el aporte de nutrientes para el animal esas dos diferencias. Sí, juega en un rol bastante importante. Tanto el maíz como el sorgo, a diferencia de los cereales de invierno, como el trigo, la cebada, el centeno o la avena, tienen una deposición del almidón distinta. En los cereales de invierno el almidón está más suelto y en maíz y sorgo el almidón está como protegido por una matriz proteica, una proteína que se llama prolamina, que lo recubre. Esta prolamina tiene la característica de que es muy difícil para degradar para las bacterias del rumen. Entonces, de esta forma, protege al almidón del sorgo o del maíz de la degradación ruminal. Hasta ahí, este es un tema, el maíz partido, maíz entero, es un tema más que polémico dentro del ámbito de la nutrición y los feedlot. Pero bueno, hasta acá están todos más o menos de acuerdo, ¿no? Que la forma de posición del almidón es distinta, que en sorgo y en maíz el almidón está protegido por esta matriz proteica y que esta matriz proteica reduce mucho la degradabilidad ruminal. Después hay que ver, el almidón no solo se digiere en rumen, sino que también se puede digerir en intestino. Entonces ahí es donde por ahí vienen después entonces las diferencias que no se sabe por ahí de dónde vienen, o a veces sí se sabe, pero bueno, ahí es donde empieza toda la discusión, ¿no? A ver si conviene que se digiera en rumen, en intestino y demás. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con procesamientos del maíz tienen esta fundamentación, ¿no? Que bueno, que la degradabilidad en rumen per se es muy baja, entonces todos los procesamientos lo que apuntan es aumentar la degradabilidad ruminal del almidón. Esa degradabilidad ruminal y consecuentemente la digestibilidad
va decreciendo en la medida que el maíz madura, ¿verdad? Exactamente, el maíz cuando va madurando, va agarrando y armando esa matriz proteica. A la finalización de la madurez del maíz, esa matriz proteica se incrementa bastante. Y a medida que se va secando el grano, esa matriz proteica se va consolidando, ¿no? Entonces, y se va formando cada vez más vitrio el almidón. Cuanto más vitrio, está más denso, más difícil para las bacterias del rumen acceder. Entonces, por eso un grano húmedo puede tener un poco más de facilidad, pero el grano húmedo no tiene su mayor degradabilidad nada más que por eso, sino después es el proceso de fermentación lo que le da la mayor ventaja. Después sí que podemos ampliar un poco ahí. Sí, justamente te iba a preguntar que siguiendo esa lógica, el maíz, el grano de maíz que está contenido en un silo, en estado lechoso, pastoso, debería ser más degradable. Pero bueno, después continuamos con esa parte. Lo que quería preguntarte ahora, cuáles son las estrategias de las cuales disponemos para poder incrementar la degradabilidad de ese maíz, llámese picado, molido, el craqueado, incluso los flicks que acá se usan muchísimo y acabas de mencionar. Sí, las distintas estrategias para tratar de aumentar esa degradabilidad del almidón a nivel ruminal son, las primeras son rolado o partido con moledoras de rolos que te dan un tamaño de partícula más grande. Después están el partido con moledora de martillos que te dan un tamaño más fino. Con las primeras puedes llegar a entre 2.500 y 3.500 micrones de tamaño medio de partícula. Y con las de martillos en general estás bastante más chico, entre 1.000 y 1.500 micrones de diámetro medio de partícula. Si bien de 1.500 a 2.500 por ahí no vemos una gran diferencia, eso después cuando lo multiplicas por superficie expuesta sí hay una gran diferencia. Entonces, entre un molido grueso y un molido fino, en principio la posibilidad que tendrían las bacterias de acceder al almidón sería más alta. Pero de todas formas siguen con el problema que la prolamina va a seguir estando y va a seguir con muy baja degradabilidad. Después hay otros procesos que se les hace al grano de maíz que ya apuntan a destruir o por lo menos inhibir el efecto de la prolamina, de la matriz proteica, que ahí tenemos lo que sería el grano húmedo, el flake, que sería el rolado al vapor, y después el extrusado, que de eso hay mucho menos por ahí conocimiento porque se usa muy poco, pero bueno, en definitiva el objetivo es el mismo, ¿no? Es agarrar y desarmar esa matriz proteica para que las bacterias del rumen puedan acceder directamente al almidón. La tecnología que se utiliza para el extrusado es la presión de tornillo, ¿no? Sí, similar al que se usa para los alimentos de perros o para extrusar las hojas. ¿Sí? Ok. Te interrumpo nuevamente antes de que sigas adelante. Si hablamos antes de hacer todo el proceso de partido, molido, el que se decida, y contemplamos únicamente las características del maíz entero, entre las dos variedades, el dentado y el flint, ¿cuál debería tener más digestibilidad? O sea, ser más degradable a nivel ruminal. Mirá, en principio los dos tienen muy baja degradabilidad a nivel ruminal, porque también tenemos que tener en cuenta que el maíz tiene el pericarpio, que es otra barrera más, pero todo lo que se vaya a degradar en rumen en general previamente fue rumiado, masticado, partido y dañado, ¿no? Entonces, como el dent es un grano que es más blando y va a ser más susceptible de que el animal lo pueda moler mejor mediante la masticación, el dentado va a tener una mayor degradabilidad ruminal y seguramente una mayor digestibilidad total. Esto es importante porque, bueno, en Estados Unidos la mayoría de los maíces son dentados, son amarillos, tienen una porción de endosperma harinoso mucho más alta, y en Argentina, al igual que en Brasil,
son mucho más flint, mucho más colorados, tienen más proporción de endosperma vítreo. Y en los últimos años Brasil ha hecho muchos trabajos de investigación y han encontrado muchas diferencias que por ahí en Estados Unidos, por tener otro tipo de maíz, no se encontraban. Entonces, entre maíz entero, partido y húmedo, sobre el flint los efectos son mucho mayores que sobre los dentados, ¿no? Entonces, los beneficios de procesar un maíz flint son mucho mayores que procesar un maíz dentado. Sí, mi pregunta iba orientada en definitiva a eso, tratando de imaginarme cuánto sería el mejoramiento que logramos en las dos variedades, si es exactamente igual o realmente sacamos más ventaja. O sea, teniendo un maíz flin bien procesado, tenemos mucho más ventaja que con un maíz dentado procesado. Y lo opuesto ocurriría si no lo procesamos. Después, por algo es un tema tan polémico, ¿no? Hay un montón de otras variables que impactan, ¿no? Por ejemplo, los niveles de fibra. Los niveles de fibra, cuando usas maíz entero, el ideal es usar muy bajo nivel de fibra, porque al usar un maíz entero, el maíz tiene mucho más tiempo de permanencia en el rumen, entonces tiene mucho más posibilidad de ser rumiado y masticado por el animal, y esa mayor permanencia en el rumen también le va a dar una mayor degradabilidad ruminal. A medida que aumentamos la fibra en la dieta, la tasa de pasaje aumenta, el maíz tiende a pasar más rápido hacia el resto del sistema digestivo, y un maíz partido en el intestino es muy difícil también de ser digerido, porque es muy difícil de que sea atacado, o sea, si son partículas grandes. Entonces, muchas veces por ahí encontramos muy buenos resultados con maíz entero porque logramos que el animal lo procese, ¿no? Entonces lo termina moliendo el animal y termina teniendo un muy buen efecto porque el animal lo procesó. Ahora, si nosotros vemos restos de maíz en las bostas, granos enteros o granos partidos grandes, claramente todo ese maíz que vemos es un maíz que no se digirió. Entonces, no solo el procesamiento por ahí nos va a dar el grado de degradabilidad ruminal, sino también el tipo de dieta, y después, bueno, hay otras cosas que también tienen implicancia, ¿no? El tipo de animal. Animales más jóvenes van a masticar más que animales más grandes y demás, ¿no? Respecto a eso también quería hacerte una pregunta. Yo tengo el concepto que acabas de mencionar sobre la posibilidad de dar a los animales más jóvenes maíz entero con mayor aprovechamiento. Ahora, ¿es realmente porque tiene un mayor índice de masticación o porque el tiempo de permanencia en el rumen es mayor, porque el tamaño del píloro de un animal joven no permite que el grano entero de maíz pase hacia el intestino y sea retenido en el estómago más tiempo? No, va a ser una mezcla, pero creo que el tamaño del retículo, del orificio reticulomasal sea más pequeño, va a llevar a que lo mastique más, porque va a tener que generar rumia. Es muy fácil verlo en las bostas. Cuando nosotros vemos bostas con granos enteros, claramente ahí pasó derecho, y cuando vemos esas bostas que son bien pastosas y hasta de un color medio verde, amarillo, fosforescente, esas que no encontrás ni un grano, esos animales lo masticaron todo. Aún así, esas dietas andan muy bien cuando tenemos muy baja fibra. Cuando empezamos a agregar fibra, empezamos a encontrar seguramente más cantidad de grano en las bostas, porque la fibra acelera la tasa de pasaje y tenés una combinación de ambas, ¿no? Cuando vos tenés baja fibra tenés más masticación, pero también más permanencia del grano en el rumen. Entonces, esas dos cosas ayudan a que aumente la degradabilidad ruminal. Ok, bien me corregiste que entonces la retención es en el rumen retículo y no en el estómago. Ahora, considerando de que se retiene más tiempo el maíz ahí, ¿no hay riesgo de que se produzca una acidosis por descenso brusco de pH al tener tanto almidón liberado en esa cantidad?
En general, cuando vos te referís a cuando estamos usando dietas muy bajas en fibra. Bajas en fibra y con el tanto maíz retenido en el rumen, porque como dijiste, el orificio reticulomasal de los animales jóvenes impiden que el grano entero pase hacia el estómago. Sí, el pH ruminal en general es bastante bajo y bueno, es muy típico ver en las dietas de grano entero y concentrado, esas 90-10, siempre se ve un porcentaje de animales con acidosis, eso es así. Aún así, se usa y en parte es muy eficiente por lo menos para esas escalas más chicas de feedlots. Julián, ¿cuál sería el punto de quiebra para que vos decidas por un maíz partido, molido o entero, de acuerdo a parámetros como los que mencionaste, la edad del animal? Me imagino que también el costo debe ser fluctuante año a año, el costo de procesado, el costo del maíz mismo. ¿Y cuáles son los parámetros que ustedes utilizan, al menos visualmente, para decir, bueno, está muy molido, no está muy molido, o este entero está pasando demasiado? ¿Cómo podemos brindarle a la gente que está escuchando algunos tips prácticos para que a campo puedan darse cuenta de eso? Sí, mirá, eh, yo como preferencia preferiría dietas con fibra y maíz procesado. Y dentro del procesado preferiría el grano húmedo. Creo que entre maíz entero y partido grueso, partido fino, las diferencias existen, pero son más difíciles de encontrar muchas veces por el tipo de maíz, por el tipo de animal y demás. Ahora, cuando ya lo procesamos húmedo o flake, flake tiene la desventaja de que por ahí necesitas una inversión muy grande y sirve más que nada para escalas muy grandes donde puedes diluir ese costo. Pero el húmedo y el flake, si bien son distintos, son bastante parecidos en resultado. Tenemos digestibilidad total de 98-99% y bueno, el húmedo es mucho más fácil de hacer. Entonces, como preferencia, yo preferiría el grano húmedo. Y bueno, pero para responderte la pregunta tuya, si tuviera que elegir entre entero y partido o molido, digamos, entero puede funcionar bien hasta los 200-250 kilos, depende. Miraría mucho de las bostas, ¿no? Si vemos maíz entero en las bostas, sabemos que por ahí es mejor procesarlo. Y después entre partido y molido también hay que ver no solo el costo, sino después el resto de los ingredientes que tengamos en la dieta, la humedad de la dieta, que no se separen las partículas, porque una cosa es nutricionalmente y después otra cosa es lo que nos toca en la realidad, ¿no? Si tenemos heno y por ahí un pele de girasol y queremos partir el maíz muy finito, después se nos va a separar en el comedero y vamos a tener otro tipo de problemas. Entonces, si vos me decís, no, tenemos, no sé, burlanda, gluten y silo de maíz, por ahí un molido más fino, donde por ahí la inclusión de maíz es menor que en el otro tipo de dietas, es mucho más útil. Pero bueno, depende mucho de las situaciones. Pero sin duda el grano húmedo funciona en mejor medida, ¿no? Cuando hablas de fibra, que me imagino que también debe dar una cuota de tranquilidad saber que tiene fibra la dieta y que estás menos expuesto a que se produzcan acidosis, ¿de qué tamaño de fibra aproximada estás hablando? Para hablar de fibra efectiva, ¿no? Sí, no solo es importante el tamaño, sino después cómo funciona en el comedero. En principio, silo de maíz, si el maíz tiene una alta materia seca y está un poco más pasado, buscamos un tamaño de fibra un poco más chico, alrededor de 1 centímetro de picado, como para poder tener una buena compactación y que tenga un buen ensilado. Si el maíz está un poco más verde, puedes irte a 17 milímetros, total va a tener un buen compactado y después se va a procesar bien. Y cuando hablamos de heno, idealmente procesado con una moledora de heno, ahí por ahí queda
partículas de 4 o 5 centímetros de largo. No es lo mismo cuando es seno de gramíneas, que por ahí es más hoja y se mezcla mejor, que cuando es heno de alfalfa, que por ahí tiene tallos un poco más duros y depende del estado fenológico de la alfalfa y demás. Cuando usamos heno es muy bueno utilizar ingredientes húmedos como gluten, burlanda, malta, que eso mejora mucho la calidad de mezclado. Entonces ahí te independizás un poco más del tamaño del heno, si tiene por ahí 10 centímetros o 4 centímetros o 3 centímetros. Pero cuando es una dieta seca, ahí sí el tamaño del heno tiene que ser lo suficientemente chico como para que el animal después no lo desmezcle, ¿no? Básicamente lo que hay que observar es eso, es ir después de un par de horas al comedero y ver cómo está la dieta, si es parecida a lo que se entregó originalmente o es nada que ver. Una pregunta nada más que práctica. Una fibra, independientemente de cuál sea y entendiendo los conceptos que acabas de explicar en cuanto a la calidad de la fibra, pero una longitud de fibra de menos de 1,5 centímetros ya deja de ser efectiva en un animal adulto. Por decir un número, puede ser 2 centímetros, 1 centímetro. ¿Cuál es el valor? No, hasta 1 centímetro sigue siendo fibra efectiva. Ok. No quiero meterme en profundidad en lo que es formulación de dietas, pero te quiero hacer la siguiente pregunta. Yo tengo entendido el concepto de que el aporte de ingredientes energéticos idealmente debería ser acompañado con un aporte de proteínas cuyas curvas de aprovechamiento o fermentación se superpongan para que pueda ser aprovechada de mejor manera la proteína. ¿Con qué se te ocurre o con qué otros ingredientes puede ser acompañado el maíz de acuerdo al procesamiento que reciba, de los cuales ya estuvimos hablando, para que esa proteína pueda ser aprovechada eficientemente? Sí, tal cual. Cuando vos tenés maíces que están procesados y aumentás la degradabilidad ruminal, el crecimiento de las bacterias puede ser más rápido, entonces tenés más posibilidad de captar nitrógeno que anda dando vueltas. Por eso es muy común en dietas que se usa maíz rolado al vapor, el flake, usar hasta niveles de urea mayores al 1%. En general en dietas con maíz entero o un maíz partido grueso, el aporte de proteína a través de nitrógeno no proteico como la urea, por ahí es menor, alrededor del 0,5, 0,7 o hasta el 1, pero hasta el 1 ya debería ser por ahí con un maíz un poco más procesado, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Después, el resto de la proteína puede provenir de proteína verdadera que venga por ahí de soja o girasol o gluten. Todo la proteína que viene de derivados del maíz siempre va a ser menos degradable. Entonces, cuando usamos gluten o burlanda, si usamos un maíz también muy procesado, es conveniente agregar por ahí algo de urea para tener proteína degradable. Y después, bueno, la proteína del girasol y la soja son un poco más degradables que las proteínas que vienen de los subproductos que vienen de maíz. Entonces, bueno, ese sería más o menos el concepto. Con maíz húmedo o maíz flake podríamos utilizar niveles de urea un poquito superiores que con un maíz entero o partido. Está bueno el concepto porque muchas veces uno asume de que toda la energía tiene la misma biodisponibilidad y bueno, a raíz de eso se pueden dar algunos errores, no solo en la formulación y el aprovechamiento del animal, sino llegar a casos clínicos. A mí me tocó atender de urgencia algunos casos justamente por eso y consecuentemente intoxicación por urea. Como para ir redondeando, quiero preguntarte respecto del consumo de maíz para alimentación animal o específicamente para bovinos en Argentina. A mí me pasó hace unos años que recibí gente de Colombia y algunos otros países de Sudamérica y casi que se sorprendían viendo los comederos con maíz porque ellos me explicaban que en sus países al maíz lo utilizan para consumo humano. ¿Cómo está posicionada Argentina respecto de la utilización de maíz en forma global, ¿no? Para alimentar animales y específicamente a bovinos?
Sí, en general en Argentina las dietas tienen muchísimo más maíz que en el resto del mundo, ¿no? Nosotros tenemos la particularidad que somos productores de maíz y exportamos una gran parte de maíz. Entonces todo el maíz que se produce en el interior tiene un costo relativo muy bajo porque tenés el costo del maíz menos algo de flete siempre. Entonces ya el costo de maíz en el campo es bastante bajo. Ya en Argentina es bajo porque se exporta, en otros lugares lo tienen que importar. Entonces el costo relativo del maíz con la carne en general en Argentina es bastante más bajo que en otros lugares del mundo. Por eso la gran cantidad de utilización. Y incluso antes era mucho más bajo. Yo me acuerdo momentos donde la relación era hasta 20-1. Ahora está alrededor de 12-1, varía entre 10 y 14. Pero históricamente era mucho más bajo, por eso no nos ocupábamos tanto de la eficiencia y los procesos del maíz para ser más eficientes. Ahora que la relación ha bajado un poco, sigue siendo mejor que en otras partes del mundo, pero ha mejorado, entonces todo lo que tiene que ver con eficiencia en el procesamiento del maíz se está trabajando más, pero en Brasil mismo las dietas tienen mucho menos maíz, y eso que Brasil también es productor, pero en Brasil también la relación del maíz con la carne es un poco peor que acá, y hay muchos subproductos que utilizan para abaratar las dietas, los subproductos. Entonces, en maíz, por eso en Brasil también han trabajado mucho en todo lo que es estudio de procesamiento de maíz. Considerando lo que acabas de mencionarnos, ¿cómo ubicarías o dónde ubicarías el rol del sorgo en la nutrición animal? Ya que, hablando siempre de nuestro país, ¿no? Ya que tenemos un montón de avances tecnológicos para procesar maíz, la relación costo-beneficio está dando y creo que nutricionalmente el maíz no es igualado para el sorgo, pero sin embargo hay una alternativa B que puede llegar a ser utilizada en algún momento. Sí, yo he visto en Brasil usar sorgo húmedo, que en realidad por ahí lo cosechan. En Brasil se hace mucho el rehidratado, que en definitiva es como el húmedo, nada más que se cosecha el grano seco, se muele y se humedece y se lleva a 35-40% de humedad. Y he visto resultados con sorgo rehidratado casi iguales al maíz. Llega casi a igualar la energía que aporta el maíz, no es igual, pero casi. En seco el sorgo es mucho peor porque es mucho más difícil de moler y pasa mucho más rápido a heces, pero en grano húmedo de sorgo la verdad que funciona muy muy bien. El rehidratado es una técnica que acá no se hace mucho, pero en Brasil sí. En Estados Unidos también la he visto. Y para los que no tienen la posibilidad de cosechar húmedo, es espectacular. Igual que el Snaplash, el Derlash o Snaplash, viene a ser una versión de maíz grano húmedo que, que funciona muy, pero muy bien. Sí, te pregunto porque acá en la región donde estoy yo también, hasta hace poco el sorgo prácticamente no se conocía y ahora como alternativa a los años un poco secos y demasiado cálidos que tuvimos, se empezó a probar y lo están adoptando con bastante rapidez. Sinceramente no sé qué procesamiento le hacen, pero sí es una alternativa al maíz. Sobre todo, como dije recién, tratando de reemplazarlo en años que son muy secos y con temperaturas muy altas. Sí, tal cual. El hidratado funciona muy, pero muy bien. Julián, me quedan un montón de preguntas que seguramente las vamos a hacer en un próximo episodio referente a mezclado y procesado, pero no del maíz, sino ya de la ración o del alimento en general. Por lo tanto, vamos a coordinar un nuevo episodio para hablar de estos temas. Te agradezco muchísimo. Lamentablemente se nos fue el tiempo como para seguir hablando de esto, pero como dije, a la brevedad volveremos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, por la invitación. Nos vemos. Un gusto. Hasta la vuelta.